Dios le dio al ser humano 7 reinos, 7 gobiernos. No para que tengamos miedo, sino para que tengamos dominio sobre ellos. Te invito a que veas este video y te darás cuenta cuán importante eres en las manos de Dios. Dios le dio 7 reinos. El primero se llama el reino animal. El segundo se llama el reino mineral. El tercero se llama el reino vegetal. El cuarto, el reino planetario. Y el quinto se llama el reino de los hombres, donde empezó la política, donde empezó el gobierno de los hombres. El sexto se llama el reino de las tinieblas, no para que le tengas miedo, sino para que tengas dominio sobre el reino de las tinieblas. Y el último, el reino de Dios, que es soberano y sempiterno. Te invito a que veas este video para que te des cuenta cuán importantes somos en las manos de Dios. No para que vivamos en este planeta con miedos, con temores, no. Para que usted se dé cuenta cómo Dios te puso por encima de todos esos 7 reinos, 7 gobiernos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Dios le dijo al hombre, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo hagas, morirás. El hombre perdió ahí los 7 reinos. Por eso el hombre vive engañado, vive triste, vive enfermo, se mete en tantos líos. ¿Sabe por qué? Porque decidió vivir así. Perdió los 7 reinos, los 7 gobiernos que Dios le ha dado. Al contrario, Dios nos dio el primer reino. ¿Cómo se llama el primer reino? El reino animal. Tenemos dominio sobre los animales. No importa si son grandes, poderosos, fuertes, tenemos dominio sobre ellos. Si son leones, tigres, las aves de los cielos. No fue Dios quien les puso nombre. ¿Sabes quién les puso nombre? Adán. Porque Dios le entregó el reino animal. Mira lo que dice el verso 20. Dice, y puso Adán el nombre de todas las bestias y las aves de los cielos y de todo ganado del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda idónea. Fue Adán quien les puso nombre a los animales. No fue Dios. Adán dijo, este animal melenudo, ¿cómo se va a llamar? Pues a este le voy a poner león. Pero este que tiene rayas, ¿cómo le voy a llamar? Ya sé, le voy a llamar tigre. Así fue. Y así todos los animales. No fue Dios quien los puso nombre. Fue Adán. ¿Por qué? Porque tenía dominio sobre el reino animal. El segundo reino que Dios le entregó al hombre se llama el reino mineral. Donde está el oro, donde está la plata, donde están las piedras preciosas, los metales, el gas, el petróleo. Todo eso Dios le entregó para que sea rico el ser humano, para que sea bendecido, para que viva prosperado en la tierra. Dios lo escondió. Lo único que el hombre tiene que hacer es buscar dónde está, en qué lugar. Pero perdimos todo eso. ¿Sabe lo que dice en Génesis 2, 10 y 12? Escucha, Dios le entregó al reino animal al ser humano. Dice el verso 10, dice, el nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Escucha. Y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelio y unice, piedras preciosas. ¿Escuchó? Dios le dio el reino mineral al ser humano. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Sabe lo que dice en Génesis 49, versículo 25? Dice Dios le dijo a su pueblo, te bendeciré con las bendiciones de arriba y con las bendiciones que están en el abismo. Las bendiciones que están en el abismo. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere Dios las bendiciones del abismo? Pues el oro, la plata, el petróleo, los metales, las piedras preciosas. ¿Dónde están los mejores diamantes? Los mejores diamantes están muy debajo de la tierra. Esas son
las piedras preciosas. Esas son lo que Dios se refería. Te bendeciré con las bendiciones del abismo. A eso Dios se refería. No era las bendiciones del infierno, no, las bendiciones del abismo que están debajo de la tierra. Entonces Dios le dio el reino mineral al ser humano. El reino mineral es para nosotros. Tercero, Dios le dio el reino vegetal. En Génesis capítulo 1, verso 29, ¿sabe lo que dice? Dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla y está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer. Dios nos dio el reino vegetal, las plantas, los árboles frutales, las uvas, todo lo que se cosecha en la tierra es una bendición para nosotros. ¿Y sabes dónde sale el dinero? El dinero en papel, en las hojas de las plantas. De ahí viene el dinero. En otras palabras, Dios nos dio autoridad. Dios nos dio su gobierno, su reino vegetal por encima del dinero. Mucha gente se jacta, se ponen orgullosos porque tienen dinero. No saben que solamente el papel, las hojas los gobiernan. El dinero viene de las hojas, de las plantas. Pero ese es el gobierno, el reino que Dios nos ha dado. ¿Escucharon? El cuarto, el reino planetario. ¿A qué se refiere Dios? Nos entregó el reino de los planetas. Por ejemplo, donde están los aviones, el helicóptero, los jets privados, todos ellos los que vuelan. Las bendiciones son del ser humano, para el hombre. Hay mucha gente que tiene su avión, su jet privado. Grandes hombres millonarios. ¿Por qué? Porque entendieron que el reino planetario es para el ser humano, es para el hombre. Y el quinto, ¿cuál fue el quinto gobierno que Dios nos dio? El quinto gobierno que Dios le dio al ser humano se llama el reino de los hombres, donde empezó la política. ¿Sabes dónde empezó la política? ¿Alguien me puede decir? Bíblicamente, claro. Empezó con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ahí empezó el reino de los hombres. Nabucodonosor soñó una estatua tan grande que se elevaba. Dice que la cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, y los pies y las piernas eran de hierro, y muy abajo de sus pies eran de barro cocido. Empezó con el oro, terminó con el barro cocido. El reino de los hombres pronto terminará. Ahí empezó. El primer hombre político fue Nabucodonosor. Pero la política siempre va a fallar porque no se apoya en las cosas de Dios. Y por eso el ser humano siempre ha fracasado. Siempre ha caído. ¿Por qué? Porque nunca se apoya en los brazos del Señor. Pero Dios nos dio poder y autoridad por encima de todos ellos. Por encima de los hombres poderosos. Aquellos hombres que maldicen a Dios. Aquellos hombres que son ateos, aquellos hombres que no creen en el Señor, pronto caerán porque la Biblia se tiene que cumplir. Toda rodilla se doblará ante Dios. ¿Escuchó? Y el sexto gobierno que Dios nos ha dado, el sexto reino que Dios nos dio para dominarlo, ¿sabes cuál es? El reino de las tinieblas. Ahí es donde está Satanás, ahí es donde están los demonios, ahí donde están los poderes diabólicos, los tronos, los principados, huestes de maldad. Ahí donde están las regiones celestes, a los que están en autoridad. Todo ese poder satánico ahí está en el reino de las tinieblas. Pero no para que le tengas miedo. No, mucha gente le tiene miedo al diablo. Mucha gente le tiene miedo a los demonios. Le tiene miedo a la brujería. Claro que tienen poder, porque el ser humano les da poder, pero ellos ya son derrotados. Ya Jesucristo los derrotó en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, querido amigo, no temas. Estos 7 reinos
Dios nos ha dado no para que tengamos miedo. Al contrario, somos superiores porque tenemos el poder. Tenemos la autoridad del Señor. Somos superiores a ellos. No le tengas miedo al ser humano. Dice la palabra de Dios, no le tengas miedo al que mata el cuerpo, mas el alma no lo puede matar. Que le tenga miedo a aquel que puede mandar al infierno al ser humano. Él al que debemos de temer. La Biblia dice que su temor, su miedo sea al Señor. No le tengas miedo a la oscuridad. No le tengas miedo al temor. No le tengas miedo a los brujos, al diablo, a los demonios. Cuando tú estás bien con Dios, tú no tienes que temer. Al contrario, tienes dominio sobre el reino animal, sobre el reino mineral, sobre el reino vegetal, sobre el reino de los planetas, sobre el reino de los hombres, la política. Mira con lo que está pasando hoy con la política. No le tengas miedo aún ni el reino de las tinieblas, porque es un reino, es un gobierno. Y por último, el reino de Dios, que es soberano y sempiterno. Es donde las tinieblas no pueden contenerse, donde las tinieblas no podrán pelear en contra del Señor. Nosotros somos hijos de Él y nos dio su autoridad, su dominio. Dice que Él les dio autoridad a sus hijos. Tenemos autoridad. No tengas miedo, no tengas temor. Si usted está enfermo, si usted está enferma, ¿de dónde viene la medicina? La medicina viene del reino vegetal. La medicina, las píldoras que hay, viene de las plantas. ¿Por qué entonces estás por debajo del reino vegetal? Si Dios dice, toda planta que yo les he dado será para comer, será para vuestro sustento. Muchos están enfermos porque no han creído el reino de Dios que nos ha dado, el gobierno de Dios que nos dio. Estamos por encima, mi hermano. Nosotros podemos dominar el reino vegetal, pero muchos son dominados porque están enfermos, no creen en la mano de Dios que los puede sanar. Así que, querido amigo, quita de tu mente todo eso, que tú eres pobre, que tú eres miserable, que tú eres un don nadie. No, tú eres un hijo de Dios, tienes poder, tienes autoridad sobre estos 7 reinos, sobre estos 7 gobiernos. Solo necesitas creerle al Señor que te dio todo ese poder, toda esa autoridad. Así que, queridos amigos, ustedes son tan importantes en las manos de Dios. Ustedes son importantes, necesarios en las manos de Dios. No escuchen la voz de Satanás que les dice lo contrario. Ustedes son importantes. Así que yo te invito que te acerques a Cristo. Bendiciones. Sígase adelante. Comparte este video. Muchas gracias.